Hola chicos, en este momento les voy a hablar de los fundamentos neuroendocrinológicos que están basados en la parte de la psicoendocrinología. Es una parte muy importante. Ya una vez que conocimos y que sabemos que la parte del sistema nervioso central influye, también es importante saber que la parte del sistema neuroendocrinológico o endocrino influye en la parte de la segregación de hormonas. Em, Esta parte de la psicoendocrinología centra su interés en conocer los mecanismos por los cuales las hormonas afectan la conducta y los procesos psicológicos y cómo estos a su vez pueden influir en la liberación y funcionamiento de las hormonas. Como bien sabemos, el organismo cuenta con mecanismos que operan para mantener un equilibrio interno. A esto lo conocemos como homeostasis. Es importante que para dar respuesta adaptativa, los organismos han desarrollado dos sistemas de coordinación entre una coordinación interna y una interacción con el exterior. Para esto es muy importante la participación del sistema nervioso y también el sistema endocrino. Los dos trabajan y cooperan entre sí. El sistema endocrino interviene en la regulación y control de los diferentes procesos del organismo mediante señales químicas. Las hormonas se difunden a través del torrente o la circulación sanguínea. La relación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino se centra en que es muy estrecha. Es el mismo encéfalo en donde se producen las hormonas y la principal glándula endocrina, que es la hipófisis, y cómo está alojada dentro de la hipófisis, directamente relacionado y alojado en el hipotálamo. Es decir, la hipófisis se encuentra alojada en el hipotálamo. Es la hormona más que se conoce que realiza más funciones por la segregación de hormonas y el funcionamiento en el organismo. Existen tres tipos de hormonas o tres grandes clasificaciones de hormonas. Estas son las hormonas esteroides que derivan de una molécula común del colesterol. Estas hormonas son muy importantes porque de ellas determinan nuestro peso, nuestro funcionamiento o la parte física de nuestro organismo, si vamos a ser personas muy gorditas o personas delgaditas. Esta hormona ayuda para la formación de músculos o la formación de grasa en exceso o de músculo, le ayuda muchísimo al organismo. Después están las hormonas pépticas. Este tipo de hormonas son segregadas por la hipófisis y el hipotálamo, intervienen en la regulación de calcio y las hormonas gastrointestinales y el páncreas. Y las otras hormonas que existen o la clasificación que existe son las hormonas derivadas de aminoácidos. Este tipo de hormonas se encuentran en la médula adrenal y son las hormonas tiroideas. Actúan a través de receptores de membranas, a través de receptores intracelulares y las glándulas endocrinas liberan hormonas al torrente sanguíneo. Esto permite que las hormonas lleguen a las células de otras partes del cuerpo. Eh, las glándulas endocrinas, ¿a qué se refieren? Su principal función es liberar las hormonas en la circulación sanguínea para actuar sobre las diferentes células o órganos. Las hormonas hipofísicas y su relación con el hipotálamo. El hipotálamo tiene un papel fundamental en el sistema endocrino, ya que de él depende el funcionamiento de la hipófisis. El hipotálamo puede liberar hormonas que llegan a la hipófisis. Les voy a dar algunos ejemplos de estas neuronas que son liberadas por la hipófisis. Una de ellas, y la más importante y la más conocida, es la oxitocina. ¿Por qué es tan importante? Porque su función es reproductora, también se encarga de la parte de la fecundación, en el parto, la lactancia, la está encargada de formación de vínculos con otras personas, con nuestra familia, con nuestros hijos y entre los individuos en general. Esta es la hormona que nos permite formar grupos de amistad, grupos de pareja y llevarnos bien con nuestra propia familia, con nuestros propios hijos, con nuestros propios padres. La otra hormona que segrega la hipófisis es la vasopresina. Es muy importante porque es una hormona antidiurética. ¿A qué se refiere con esto? Pues que tiene una parte o una función muy importante que es la regulación de líquidos en el organismo. Induce un descenso en la producción de la orina, aumentando la cantidad de agua retenida. Regula el volumen de diferentes sustancias o de diferentes líquidos. ¿A qué líquido se refiere? Al líquido sanguíneo, al balance electrolítico y a la presión arterial. Es tan importante la función de esta neurona porque de ello depende que haya una homeostasis o un equilibrio en el organismo. También es muy importante esta neurona porque bien se sabe que tiene un papel muy importante en la formación o en la memoria. Eh, Les voy a mencionar algunas de las principales glándulas que se encargan de segregar hormonas.
porque son de las principales, porque son de las más conocidas y de las más importantes. Claro, todas son importantes y claro que todas realizan una función importante dentro de nuestro organismo. Algunas de ellas son el hipotálamo, la hipófisis, la glándula tiroidea, la glándula parotiroidea, la glándula suprarrenal, la glándula pineal, los ovarios y los testículos, que al final de cuentas son las hormonas o glándulas sexuales. Bien, les voy a dar ejemplo de algunas de las hormonas que el sistema endocrino le ayudan pues a controlar el estado de ánimo. Muchas veces pensamos que el estado de ánimo depende de la parte cerebral. Claro, va relacionado con el sistema endocrino, pero lo que no conocemos es el funcionamiento del sistema endocrino. Por eso es importante conocerlo, ya que va de la mano, va muy ligado, se interrelacionan y ambos comparten el funcionamiento o el adecuado funcionamiento del organismo, es decir, la homeostasis, que haya un equilibrio y un adecuado funcionamiento de órganos, células, sistemas y obviamente un adecuado funcionamiento de nuestro estado de ánimo. El sistema endocrino igual influye en nuestro estado de ánimo, influye en nuestro crecimiento, en el desarrollo y funcionamiento de nuestros órganos, en el adecuado funcionamiento de nuestro metabolismo e incluso tiene una importante función en la reproducción. Bien, la hipófisis es una de las hormonas que segrega más glándulas. Estas hormonas que segrega, les voy a hacer un listado de las más importantes. La hormona del crecimiento, ¿por qué es tan importante? Porque esta hormona permite el adecuado crecimiento de órganos y tejidos. Después está la hormona de la prolactina, es también muy importante porque en las mujeres que acaban de ser madres les permite la producción de leche para alimentar al menor, para alimentar a su hijo. Después están las endorfinas, son muy conocidas y muy útiles en nuestra vida porque nos ayuda a reducir el dolor físico, el dolor de golpes, el dolor en operaciones, el dolor en diferentes sentidos. Eh, las hormonas también tienen mucho que ver o juegan un papel muy importante en los órganos sexuales, ya que le da una orden a los órganos sexuales que produzcan hormonas sexuales. Son muy diferentes las hormonas que se producen en la mujer que las que se producen en el hombre, pero tienen una relación un poco muy estrecha. Cada una desde su área le dice a qué órgano produzca cierto tipo de hormona sexual que le permita la reproducción y que le permita la evolución. Voy a hablar un poquito más adelante de ellas. Una parte muy importante de estas hormonas es que sí permite el control de la ovulación, el ciclo menstrual y después una de las glándulas que también son muy importantes es la glándula parotiroidea. ¿Por qué? Porque regula la función o el nivel de calcio en la sangre. La glándula pineal. La glándula pineal vale la pena hacer una mención pues especial porque es muy importante lo que produce. Produce melatonina y la melatonina es muy importante ya que nos ayuda a producir sueño. Nos ayuda a producir nuestro estado de sueño, nuestro estado de vigilia, nuestro estado de alerta. Es muy importante también esta hormona recibe un tipo de cambio en las personas que trabajan en dobles turnos. ¿Por qué? Porque las personas que tienen que estar despiertas en la noche, esta hormona juega un papel muy importante para cambiar el ciclo circadiano y permitirles que les dé sueño en el día y tengan un descanso efectivo en el día y puedan estar alertas o activos en la noche. Después llegamos con las glándulas reproductoras o las glándulas sexuales. Son muy importantes porque pues son diferentes tanto en los hombres como en las mujeres. En los hombres se segregan los testículos, segrega andrógenos y el más conocido es la testosterona. En las mujeres, pues la glándula femenina se produce en los ovarios, se segrega estrógenos y progesterona. Es muy importante este tipo de hormonas sexuales porque se ven muy alejadas de nuestro comportamiento, pero son las que más influyen en el comportamiento. Es decir, las mujeres cuando presentan este tipo de segregamiento de hormonas o estrógenos, pues su estado de ánimo es una montaña rusa. En un momento pueden estar felices, tristes, alegres, tristes. Entonces cambia de una manera muy drástica su estado de ánimo. En los hombres, la testosterona produce un tipo de agresividad o un tipo de lo hace conflictivo, lo hace violento. Entonces, esta parte igual influye muchísimo en los hombres. Se hicieron estudios con machos gallos de pelea. Se consideraba que los testículos producían un tipo de agresividad en los gallos. Entonces decidieron hacer estudio con gallos que tienen en su sangre agresividad, que son los de pelea. Les extirparon los testículos para ver qué cambios ocurrían en su organismo. Cuando los gallos sanaron, empezaron a tener un comportamiento muy dócil, empezaron a comportarse literal como gallinas, muy,
muy dóciles, muy amables, no se peleaban, no buscaban conflicto, no nada. Los médicos decidieron volver a regresar a sus testículos, hicieron una cirugía y volvieron a operar a los gallos y se dieron cuenta de que volvía la agresividad a ellos. Ahí se comprobó que las hormonas que producen los testículos, ya sea la testosterona, produce en los hombres un estado de agresividad. Entonces ahí se los dejo de tarea que piensen y analicen si puede ser realmente esto en los humanos. El páncreas finalmente, que es una hormona muy importante, la que se segrega, que es la insulina, que permite el funcionamiento adecuado del organismo. Si no se hace una adecuada funcionamiento de cada una de estas glándulas y secreción de hormonas, pues vienen muchísimos problemas. Ejemplo, el páncreas, si no segrega adecuadamente la insulina, pues vienen enfermedades como la diabetes. Cada una de las hormonas trae enfermedades. Ejemplo, la glándula pineal, si no segregamos adecuadamente melatonina, pues obviamente vamos a presentar ciclos de insomnio, vamos a presentar un inadecuado funcionamiento de nuestro aparato reproductivo, un inadecuado crecimiento. eh, no vamos a, ejemplo, las glándulas tiroideas, si no funcionan adecuadamente, pues las personas por más que quieran bajar de peso, no van a poder hacerlo porque la hormona impide que las personas así hagan muchísima dieta, coman pura ensalada, no van a poder bajar de peso. La hormona no les va a ayudar porque segrega o produce grasa en lugar de ayudarle a bajar de peso. En la actividad del día de hoy van a elaborar un esquema del sistema endocrino. Sí les encargo que hagan uno para la mujer y uno para el hombre, donde establezcan las diferentes hormonas o glándulas. Yo les mencioné algunas, como el hipotálamo, hipófisis. Entonces sí, márquenlas y establezcan ahí qué funciones realizan dentro del organismo.